Muy bien, ya estamos de regreso con la continuación de las charlas. Ahora vamos a ver la charla de Claudio Salazar de revisión de seguridad en el código. Esta es una charla relacionada con seguridad. Claudio está en el Discord, en su canal de la charla, directamente va a responder las preguntas directamente allí. Y por ahora, bueno, vamos a ver, a transmitir la charla de Claudio. Claudio Salazar y hoy vamos a hablar de Security Code Review en Python. Un poco sobre mí, trabajo como Application Security Engineer en una startup llamada Charmable y hace 9 años que trabajo en Python de forma profesional. Mis áreas de expertise son web scraping, desarrollo seguro de software e investigación de vulnerabilidades. El día de hoy vamos a ver 4 tipos de vulnerabilidades que fueron encontradas en 2 proyectos open source escritos en Python. El primero de ellos es Scrappy, el famoso framework de web scraping, y el segundo es Sident, que forma parte de Matrix Foundation. Matrix Foundation hace un tiempo tenía un programa de bug bounty y las vulnerabilidades que voy a exponer fueron encontradas en ese marco. Vamos a comenzar por el primer tipo de vulnerabilidad, que es denegamiento de servicio. La idea general que tenemos de un denegamiento de servicio es la de un atacante enviando una gran cantidad de peticiones a un servidor con tal de afectar su disponibilidad. Sin embargo, un denegamiento de servicio puede tomar otras formas, una de las cuales revisaremos a continuación. Este es un snippet del proyecto Sident. Para dar un poco más de contexto, Sident forma parte del proyecto Matrix, que es un estándar de comunicación descentralizada. Y gran parte de su funcionamiento se centra en integrar servidores de terceros a esta red descentralizada. En el snippet que vemos en pantalla, tenemos que en la línea 2 se construye una URL para consultar cierta metadata en un servidor de terceros. Para construir esta URL se ocupa la variable servername que está bajo nuestro control. Luego, en la línea 7, se envía la petición a esta URL, línea 8 se lee la respuesta, y luego en la línea 13 se deserializa esta respuesta usando el formato JSON. Lo interesante de esta lógica es que como nosotros tenemos control sobre servernet, podemos hacer que Sident se comunique con un servidor que está bajo nuestro control. Entonces, Sident normalmente espera un fichero de 1 kilobyte como respuesta, pero nosotros, con el objetivo de tratar de generar un comportamiento inesperado en Sident, vamos a retornar un fichero de 300 megabytes. ¿Qué pasa en el lado de Sident? Va a haber un denegamiento de servicio por consumo de memoria. Esto viene dado ya que en la línea 7 se va a leer la respuesta que nosotros retornamos de nuestro servidor y esto va a generar un consumo de 300 megabytes de memoria, ya que el fichero va a ser almacenado en memoria. Luego en la línea 13 se decodifican los bytes de nuestro fichero a un string UTF-8, lo cual también va a consumir otros 300 megabytes de memoria, y luego se realiza el parsing al formato JSON. Esto involucra un consumo intensivo de CPU y memoria, lo que va a hacer disparar el consumo de recursos en el servidor y el servicio de Sident va a ser terminado por el out of memory killer. En las pruebas que realicé, utilicé un fichero JSON de 180 megabytes y el servidor donde corría Sident tenía 1 gigabyte de memoria, lo cual fue suficiente para que se produciera el DOS y el servicio de Sident fuera terminado. La solución que propusieron los desarrolladores de Sident fue de que se iba a realizar la petición a la URL y luego se iba a leer hasta cierto límite. Entonces, si la respuesta que se esperaba era de 1 kilobyte, se iba a leer solo los primeros kilobytes, solo 1 kilobyte al inicio de la respuesta. De esta forma,
se limita y se termina con el denegamiento de servicio por consumo de memoria. Ahora vamos a pasar a otro tipo de vulnerabilidades que tienen que ver con ficheros XML y se llama XML External Entity. La idea general es que los documentos XML pueden contener definiciones de entidades, como en la línea 2 donde definimos la entidad example con el valor hello. Luego en la línea 4 insertamos esta entidad en nuestro documento. Al pasar este documento de XML a un procesador de XML que resuelve entidades, vamos a tener como resultado el snippet que vemos más abajo, donde el valor de hello es insertado en el documento final. Las cosas pueden ir más rápidamente, ya que también existe un tipo de entidad system, donde en este caso vamos a definir la entidad example y va a tomar el valor del contenido del fichero etc.issue.net. Entonces, al pasar esto al parser, tenemos que el contenido del fichero etc.issue.net aparece en nuestro documento final. Llevando esto al mundo real, tenemos que en Scrappy existe un spider llamado Sitemap Spider que ayuda a parsear de forma más fácil los sitios que contienen sitemap. Entonces, yo hacía esta vulnerabilidad fue descubierta 7 años atrás y hacía uso de este sitemap. También conocía sobre las vulnerabilidades XXC y me pregunté cómo Scrappy estaba procesando estos documentos XML. Y fui a ver que estaba ocupando la clase XML parser de la biblioteca LXML. Luego fui a la documentación de esta clase y me di cuenta que resolvía entidades por defecto. Eso significaba de que si era capaz de suministrar un fichero malicioso a este tipo de spider, iba a poder realizar una explotación exitosa. Entonces, mi spider normalmente se va a encontrar con un sitemap normal. Lo interesante de los sitemaps es que pueden contener sitemaps embebidos, entonces podemos generar como un ciclo donde el spider va a estar continuamente pidiendo más sitemaps y en este caso, al correr el spider contra este documento que vemos en pantalla, va a extraer la URL de la línea 4 y va a hacer una petición a esa URL. ¿Qué pasa cuando el sitio provee un sitemap malicioso? Donde en la línea 4 se define la entidad XXC con el contenido del fichero etc.password. Y luego esta entidad es insertada en la URL de la línea 9. Esto va a generar que el spider va a procesar este fichero y va a insertar los contenidos de etc.password como parte de la URL. Como vemos abajo, el spider va a terminar haciendo una petición a domain.tld y luego parte de la ruta es el documento el contenido referente a etc.password. De esta forma logramos la explotación y también exfiltrar el resultado de esta explotación a un domain.tld que está bajo nuestro control. La solución es que cuando en Scrappy se instancia XML parser es pasar el parámetro resolve entities con el valor false. Y también adjunto aquí un artículo donde se detalla la explotación de esta vulnerabilidad y cómo lograr exfiltrar múltiples ficheros en lugar de solo uno. Ahora vamos a pasar a otro tipo de vulnerabilidades que es Server-Side Request Forgery. La idea general es que tenemos una aplicación que trabaja con URLs suministradas de alguna forma por un usuario y se va a dar el caso de que un usuario malicioso provea una URL que tenga cierta significancia para la aplicación, ya sea porque corresponde a un servicio interno, en la red interna de la aplicación, o porque también corresponde a un sistema de terceros donde la aplicación tiene los privilegios para acceder. Entonces el atacante de esa forma va a tratar de descubrir
servicios que están en la red interna o que la aplicación tiene acceso y que el atacante no. Entonces tenemos este snippet de Seiden donde en la línea 4 se va, este endpoint va a extraer de la petición que se le realiza los argumentos matrix server name y access token que están bajo nuestro control. Y luego en la línea 6 va a ser una petición a una URL que va a formar en la línea 7. Si bien el protocolo es Matrix, Matrix está construido sobre HTTP, entonces podemos tratar esto como una consulta HTTP común y corriente. Lo interesante es que nuestro argumento Matrix Server Name va a ser insertado al comienzo de esta URL, lo cual propicia cierta facilidad para la explotación de esta vulnerabilidad. Ahora tenemos que construir una URL y podemos basarnos en ciertos conceptos básicos que tienen que ver con el formato URL. Nosotros sabemos que después del signo gato en una URL, esa parte corresponde al fragment. Y el fragment solo tiene un significado en el frontend, ya que puede ser accedido por JavaScript. Pero cuando nosotros enviamos una petición a un endpoint en el backend y esta petición contiene un fragment, el navegador no va a enviar la parte correspondiente al fragment. Entonces, de esa forma, y como nosotros insertamos nuestro valor al comienzo de esta URL, podemos terminar nuestro argumento con el carácter gato. Eso va a significar que todo lo que está después se va a descartar, posibilitando el siguiente escenario donde nosotros proveemos un valor de matrix server name y lo terminamos con el carácter gato. Entonces vamos a tener control total sobre la petición que se está realizando por parte de Seiden. Entonces vamos a tener control sobre el dominio, el puerto, el path, los argumentos y sus valores. Entonces eso de esta forma podemos explotar este SSRF y tener libertad para tener como objetivo cualquier tipo de web service. La solución que propuso Seiden para esto consiste en dos pasos. El primero es validar que el argumento matrix server name que proveemos corresponde a un servidor, a un nombre de servidor matrix válido. Esto quiere decir que contiene un host y un port. Esto no erradica el SSRF, ya que aún podemos controlar el dominio y el puerto, pero sí nos limita en cómo podemos explotarlo. Ahora este SSRF va a servir más que nada a poder validar que existen ciertos servicios en la red, pero no podemos hacer mucho más que eso. Y la otra diferencia es que en la línea 12 se realiza la petición HTTP a esta URL y el cliente HTTP hubieron unos cambios. Se incluyó la clase Blacklisting Reactor Route. Esta clase lo que va a hacer es que antes que se realice una petición HTTP, va a extraer la URL, va a extraer el host y lo va a resolver haciendo una consulta DNS. Entonces, de esa forma, va a trabajar también con una lista blanca y una lista negra y validar si el host al que se quiere hacer la petición HTTP es válido o no, en términos de ser aceptado por las diferentes listas con las que trabaja. Entonces, de esta forma, normalmente en la blacklist va a estar localhost, porque siempre se quiere ver si hay más servicios corriendo en localhost y poder interactuar con ellos, desde el punto de vista de un atacante. Entonces, esta clase va a defender cuando el atacante ponga el string localhost o la dirección 127.algo.algo.algo o
un subdominio válido en Internet que resuelve la localhost, o también el caso de que hay un subdominio válido en Internet y que después en HTTP hace una redirección a localhost. Todo ese tipo de casos, incluso DNS rebinding, todo ese tipo de casos son contemplados por esta clase y es la forma como se resuelven este tipo de amenaza en términos de código. Luego pasamos a los URI handlers. La idea general es que un URI handler va a dar soporte para protocolos. Por ejemplo, protocolos HTTP, HTTPS, File, FTP, Custom Protocols. Nosotros los vemos a veces que ocupamos un framework y, ok, puedes trabajar con esta, necesitamos un fichero de entrada, puedes proveer una URL o un bucket o un FTP y nosotros pasamos esa información, pero por debajo hay todo un soporte de que, por ejemplo, S3 va a ser obtenido con voto, FTP con un cliente FTP, HTTP con un cliente HTTP, etc. Entonces lo que tenemos en Scrappy es que, por ejemplo, podemos crear un spider como el que tenemos en pantalla, que va a visitar la página dangerous.tld y una vez cargada va a extraer un link que se encuentra y va a hacer un request a ese link. Inicialmente esta página HTTP va a tener un link annex con el texto click y eso sería un caso más o menos normal de un spider. ¿Qué pasa si este sitio que reconoce que está siendo scrapeado quiere jugarle una mala pasada al spider, quizás confundirlo, quizás explotar algo en el spider y se transforma en un sitio malicioso? Entonces van a hacer un cambio y lo que está extrayendo el spider ahora va a ser file etc password. Entonces el spider va a tomar esa información y va a tratar de hacer un request a file etc password. Lo que pasa dentro de Scrappy es que, y en cada spider, es que hay una serie de middlewares. Y uno de ellos es el offsite middleware. Este middleware tiene como objetivo de que todas las peticiones que hace el spider sean restringidas a los valores que hay en el atributo allowDomains. Entonces, en este caso, todas las peticiones que hace este spider tienen que estar dentro del dominio dangerous.tld. Si miramos a file etc password, no posee esta información sobre el dominio, entonces la consulta no se va a realizar. Pero debemos ir a revisar cómo funciona el URI file y nos damos cuenta que soporta hostname de acuerdo al RFC. Y que en términos prácticos lo que tenemos en la línea 6 es lo mismo que en la línea 3. Vamos a poder ser capaces de leer el fichero etc password. Entonces el servidor malicioso se va a actualizar y va a actualizar el contenido de su página y va a poner ahora file en dangerous.tld y haciendo referencia a etc password. El spider va a leer esto, el offsite middleware va a aceptar que este fichero sin importar el protocolo tiene el hostname dangerous.tld, sí, y va a hacer el request. Entonces la solución es que, por ejemplo, mi spider va a trabajar solo con HTTP y HTTPS, no hay razón para soportar el URI file. Entonces puedo deshabilitarlo en los download handlers en las settings de un proyecto Scrap. Y ahí también dejo un artículo que escribí sobre cómo ciertos comportamientos que son más o menos normales en un spider pueden dar lugar a que este tipo de explotación sea exfiltrada a un servidor que está bajo mi control. Ahora, las recomendaciones es limitar las interacciones de input y output a los tamaños esperados. Si nosotros esperamos que el input, una respuesta que vamos a recibir, tenga 1 kilobyte, no deberíamos leer más allá de eso, ya que esto puede provocar problemas de negamiento de servicio. También es importante
que estos límites sean puestos tanto en la entrada como, por ejemplo, como hicimos ahora, que leímos un fichero remoto, como también cuando recibimos información de parte de un usuario. Estar atento a los defaults en las bibliotecas que se usan. Por ejemplo, ahora trabajamos con un fichero de XML. ¿Qué vulnerabilidades están relacionadas con el tratamiento de fichero de XML? ¿Cuál es mi biblioteca? ¿Y qué medidas de seguridad toma mi biblioteca? ¿Qué parámetro ocupa por defecto para paliar este tipo de amenazas? También considerar agregar defensa en profundidad. A veces los parches de seguridad es cambiar una función o una serie de líneas que logran resolver el problema de seguridad, pero a veces necesitamos soluciones mayores que involucran la incorporación de nuevas clases o un proyecto adicional para resolver ciertos problemas de seguridad, y son cosas que debemos considerar de acuerdo al alcance de nuestra aplicación. Y también reducir la superficie de ataque desactivando las características que no ocupamos. Ahora es común ocupar frameworks que responden a una gran cantidad de casos, y quizás nosotros lo estamos ocupando en un caso bastante particular, pequeño, y no hay necesidad de tener otras características habilitadas porque no las estamos ocupando. Lo mejor sería deshabilitarlas, porque puede llegar el día donde haya una vulnerabilidad pequeña, pero que si se combina con el hecho de que hay una característica habilitada, pueda incrementarse el impacto de la explotación. Entonces, lo referido a hardening ya no va solo a hacer el hardening de servidores, sino que también hardening de tu aplicación y las dependencias que tú ocupas. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y quiero dar las gracias también a los desarrolladores de Scrappy que siempre han recibido bien mi investigación y hemos trabajado en conjunto para resolver los problemas de seguridad, y también al equipo de seguridad de Matrix que me permitió compartir estos hallazgos con ustedes y dio feedback sobre mi presentación. Muchas gracias.